consagrarse. ¿Qué significa consagrarse a Dios? Yo quiero entregarme a Dios. Yo siento que Dios me llama a consagrarme a Él. ¿Me llama a qué? Me llama a seguirlo. Me llama a imitarlo más de cerca. Porque ¿qué pasa? Todo cristiano se llama cristiano. Cristo sigue a Jesucristo. O sea, bueno, voy a hacer lo que hace todo cristiano. Seguirlo e imitarlo más de cerca. ¿Cómo? Imitando la vida que Él llevó. Y por eso el consagrado imita a Jesucristo, profesando, abrazando los 3 consejos evangélicos que se llaman. Los 3 consejos evangélicos para parecerse más a Jesucristo. Y fíjense que el demonio tiene 3 maneras de combatir a los hombres. 3 modos. El primer modo, la primera trampa, a través de los placeres del cuerpo, los placeres de la carne. En segundo lugar, por el apego a los bienes materiales, también nos esclaviza el corazón así. En tercer lugar, por el abuso de la libertad, y quizás la esclavitud peor, ¿no? Yo hago lo que quiero. Tenemos eslogan de estos: con mi cuerpo hago lo que quiero, ¿no? Todo lo que significa eso. Abuso de la libertad. Es decir, son como cadenas con las cuales el demonio nos arrastra y nos esclaviza. Entonces, es la vida consagrada la que da las armas para vencer al demonio y liberarnos de esas 3 cadenas principales con las cuales intenta arrastrarnos. En primer lugar, por la castidad. Uno de los consejos evangélicos es la castidad que vivió nuestro Señor y que quiere vivir el que se consagra. La castidad, que significa renunciar a los placeres del cuerpo. ¿Para qué? Porque a veces se entienden los votos, los consejos se entienden de manera negativa. No puedo casarme. Bueno, con la pobreza no puedo, y todo lo que puedo. Todo lo que puedo justamente por no poder lo otro, eso no se considera. Y justamente es renunciar a los placeres del cuerpo para tener el corazón libre. El corazón libre para poder amar plenamente a Dios y a los hombres. A todos, el corazón libre. La pobreza, contra el apego ese a los bienes materiales al que nos arrastra el demonio tantas veces. Justamente la pobreza, el voto de pobreza, la promesa, el consejo evangélico de pobreza, nos hace tener el corazón libre del apego a las riquezas para poder usar bien de todas las cosas. Porque justamente cuando nos apegamos a los bienes materiales, usamos mal de las cosas. Es una paradoja, pero usamos mal. En cambio, cuando nos desapegamos, podemos usar bien de todo. La tercera gran cadena del demonio, el abuso de la libertad, y entonces a eso se contrapone el consejo evangélico de la obediencia. Castidad, pobreza, obediencia. Sujetar mi voluntad a otro, al superior. ¿Para qué? Para tener el corazón libre de mi propio juicio, de mis propios caprichos. Porque muchas veces somos esclavos simplemente de nuestros caprichos. De lo que tengo ganas o de lo que no tengo ganas. Y por eso es muy necia esa frase: yo soy libre porque yo hago lo que quiero. Y yo hago lo que se me da la gana. Y mira, querido, no sos libre. Tenés que hacer lo que te mandan tus ganas. No sos libre, no estás decidiendo nada. A vos te dominan tus ganas. Ganas, instinto, caprichos, lo que sea. Eso no es libertad. Y por eso el consejo evangélico de la obediencia, que nos sujeta a un superior, nos da la libertad y la tranquilidad de estar haciendo la voluntad de Dios. Es el consejo evangélico más importante y el más difícil de cumplir. Porque yo puedo renunciar a los placeres del cuerpo. Haciendo esfuerzo puedo hacerlo, ¿ciertamente? Y me cuesta, y uno sufre, lo que sea, o está tentado, lo que fuera. Puedo renunciar a los bienes materiales, a no tener por tener y a ostentar y a malgastar, ¿no? Puedo renunciar a eso.
pero renunciar a mi propia voluntad, que es lo más íntimo que tiene el ser humano. Todo lo demás es exterior, pero la propia voluntad es lo más íntimo, lo más propio, lo más es yo, es mi yo, soy yo. Tengo que renunciar a mí mismo. Es lo más difícil, ciertamente, pero es lo que nos da mayor libertad. Entonces, en concreto, el consagrado sigue a Jesucristo más de cerca, imitando su vida, su modo de vida, a través de los consejos evangélicos, viviendo un carisma determinado. Los consagrados religiosos pertenecen a institutos religiosos. Los seculares pertenecen a institutos. Todos profesan los 3 consejos evangélicos. En eso no hay diferencia. Pero los religiosos, el estado religioso implica separación del mundo. Es decir, entrar al convento, al monasterio. Separación del mundo. Vida comunitaria. Vida comunitaria bajo el mismo techo. Sujetos a un mismo superior. Eso sí o sí para los religiosos. Y su misión es la santificación del mundo, pero desde afuera de él, desde el convento. Es decir, el religioso, por supuesto que sale al mundo, pero sale y vuelve a su convento. Y está visiblemente separado del mundo. Por eso la vida comunitaria, por eso el convento, por eso el hábito religioso, por eso la separación de la vida civil, incluso social. Un religioso no participa de la vida social de una sociedad, cualquier sociedad, pero quiero decir, cosas aún buenas, no me estoy refiriendo a cosas malas, pero cosas aún buenas. El religioso se separa de todo eso, ya no forma parte. Los consagrados seculares se consagran en el mundo. Su misión también es la santificación del mundo, pero desde adentro, desde dentro de él. Por eso Pablo VI lo llama secularidad consagrada. Secularidad, secular, viene de siglo, secular, siglo, siglo significa mundo. Secularidad consagrada. Los seculares pueden vivir solos, o en familia, o en vida fraterna, en comunidades. Dice el Código de Derecho Canónico, viviendo en el mundo, aspiran a la perfección de la caridad por la profesión de los 3 consejos evangélicos, procurando la santificación del mundo, sobre todo desde dentro de él. Es lo de nuestro Señor, estar en el mundo sin ser del mundo. Y entonces eso implica seguir con los compromisos laborales de la propia profesión, de la propia familia, de la propia vida social y civil, plenamente consagrados y plenamente laicos. Y así entonces el consagrado secular puede llegar a campos donde el religioso no puede llegar. Entonces, como dice el Papa, hacen de puente entre la Iglesia y el mundo, llegando a ámbitos que para el religioso normalmente son inaccesibles, por el campo de la técnica, de la ciencia, de los medios de comunicación, de la cultura, del arte. Por supuesto que puede haber un religioso en estos ambientes, y los hay, pero no es lo típico común. No es su vocación específica estar en estos ambientes. En cambio, el consagrado secular sí. Es una realidad, como les dije antes, relativamente nueva en la Iglesia. Surgió esto entre los años entre 1920 y 1940 más o menos. Fue Pío XII el que aprobó esta forma de consagración, la consagración secular, en el año 1947. Estamos hablando de algo muy actual. Hasta entonces, hasta ese año, hasta ese tiempo, los que querían consagrarse a Dios sí o sí tenían que dejar el mundo y entrar en los conventos, porque era totalmente incompatible una cosa con la otra. Cuando entonces
aparecen los institutos seculares, se unen estas dos realidades que antes eran incompatibles. Y por eso el consagrado secular es tan consagrado como el religioso y es tan laico como los demás laicos. Ciertamente una obra del Espíritu Santo, porque la situación actual lo demanda. Es urgente en la situación en la que estamos. Pensemos que épocas, ¿no?, tantos años atrás, los religiosos llevaban universidades, hospitales, colegios, fundaban ciudades. Y poco a poco en esos campos ya no entraron. Y entonces es el papel del laico importantísimo en estos momentos para llevar el Evangelio a esos lugares donde hoy el religioso no puede llegar. Dice Juan Pablo II, dijo Juan Pablo II en el año 83, es urgente conocer y dar a conocer esta vocación tan actual y tan urgente de personas que se consagren a Dios en los institutos seculares. Quería leer, hay una carta muy famosa, se llama la Carta a Diogneto, anónima, escrita acerca de la vida de los primeros cristianos, ¿no? Y es una cosa que a mí también me llamó la atención. Nosotros varias veces lo hablamos esto con Charlie, varias veces lo hablamos. El espíritu de los nazarenos tiene que ser el espíritu de los primeros cristianos, como vivían las primeras comunidades cristianas. Y lo hemos hablado entre nosotros y varios me lo dijeron también, sin haberlo escuchado de nosotros. Yo quiero vivir como los primeros cristianos. Y esta carta, que es magistral, a mí me encanta, que habla sobre cómo vivían los primeros cristianos, leí en uno de los documentos sobre institutos seculares, un obispo que decía, es la carta magna de los consagrados seculares. Esto deberían ser hoy los consagrados seculares, es decir, llevar la vida de los primeros. Una coincidencia que a mí me encantó. Evidentemente no es coincidencia, evidentemente es lo que Dios está inspirando. Les leo parte de la carta, es muy larga, pero les leo una parte. Está describiendo a los cristianos de su época, primer siglo. Los cristianos no se distinguen de los demás hombres, ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y especulación de hombres estudiosos, ni profesan, como otros, una enseñanza basada en la autoridad de hombres. Viven en ciudades griegas y bárbaras, según les cupo en suerte. Siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida, y sin embargo dan muestras de un tenor de vida admirable y, a juicio de todos, increíble. Habitan en su propia tierra, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Igual que todos, se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se los condena sin conocerlos. Se les da muerte y con ello reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Sufren la deshonra y ello les sirve de gloria. Sufren detrimento en su fama y ello atestigua su justicia. Son maldecidos y bendicen. Son tratados con ignominia y ellos, a cambio, devuelven honor. Hacen el bien y son castigados como malhechores.
y al ser castigados a muerte se alegran como si se les diera la vida. Los judíos los combaten como extraños y los gentiles los persiguen, y sin embargo, los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad. Para decirlo en pocas palabras, los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. El alma, en efecto, se halla esparcida por todos los miembros del cuerpo, así también los cristianos se encuentran dispersos por todas las ciudades del mundo. El alma habita en el cuerpo, pero no procede del cuerpo. Los cristianos viven en el mundo, pero no son del mundo. El alma invisible está encerrada en la cárcel del cuerpo visible. Los cristianos viven visiblemente en el mundo, pero su religión es invisible. La carne aborrece y combate al alma, sin haber recibido de ella agravio alguno, solo porque le impide disfrutar de los placeres. También el mundo aborrece a los cristianos, sin haber recibido agravio de ellos, porque se oponen a sus placeres. El alma ama al cuerpo y a sus miembros, a pesar de que éste la aborrece. También los cristianos aman a los que los odian. El alma está encerrada en el cuerpo, pero es ella la que mantiene unido el cuerpo. También los cristianos se hallan retenidos en el mundo como en una cárcel, pero ellos son los que mantienen la trabazón del mundo. El alma inmortal habita en una tienda mortal. También los cristianos viven como peregrinos en moradas corruptibles, mientras esperan la incorrupción celestial. El alma se perfecciona con la mortificación en el comer y beber. También los cristianos, constantemente mortificados, se multiplican más y más. Tan importante es el puesto que les ha asignado, que Dios les ha asignado, del que no les es lícito desertar. Es una maravilla. Ciertamente habla de la vida de todos los cristianos, ¿no? De todos los cristianos de los primeros tiempos, santos cristianos de esos primeros tiempos, de los cuales ya no quedan muchos. Es por eso que estamos así. Y por eso tenemos que volver a la vida de los primeros cristianos. Y el llamado a la consagración secular es un modo de vivir esto con plenitud.